¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Bueno, presento a Max. Max es de Buenos Aires, ahora radicado en Uruguay, si no me equivoco. Partió con administración de empresas y en su camino y búsqueda espiritual y búsqueda de sanación también, llegó a muy temprana edad, después de una crisis, a la filosofía Zen y a la meditación Zen. Lo cual yo, como que tengo Saturno en casa 12, lo encontré muy llamativo realmente, y desde lo cual entonces emprende un camino en su vida muy vinculado a la naturaleza, a lo espiritual, lo cual lo lleva a experimentar ciertos estadios, incluso creo que ermitaños, probablemente también por ahí. Y en eso se fue acercando a la astrología de distintas formas hasta ya llegar a formarse en la Huila también como hoy día director de Escuela Quirón, ¿no? Haces. Perfecto. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo te Gracias. encuentras? Bien, muy bien, Juan. Muchas gracias por esta invitación a tener esta conversación. Siempre es muy interesante hablar de astrología y hablar con un colega y compartir visiones. Súper. Bueno, vamos a partir al tiro con las preguntas, ya que en realidad ya vamos a poder disfrutar de la exploración. Así que, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo fue tu encuentro con la astrología y si recuerdas algún libro, persona o situación vital que marcara el inicio de este camino? Sí, te cuento. Mi encuentro con la astrología fue buscando respuesta en un momento que yo estaba sin trabajo y estaba muy desesperado por encontrar trabajo. Mm, Y salí un día a buscar, salí con tarjetas casa por casa a encontrar ese trabajo y no lo encontré. Y con mi ascendente en Aries, tan hacedor y tan de para adelante, para adelante, para adelante, dije, no puede ser que no esté pudiendo con esta situación. Y entonces ahí una persona, que después fue mi profesor de astrología, que yo no lo conocía, me dijo, ¿querés que te haga la carta natal a ver si te puede ayudar en algo? mm, Le dije, sí, claro, por favor. Y me hizo la carta y me dijo una frase que habitualmente la traigo, la recuerdo y la cuento, que me dijo lo siguiente: pareciera que en este momento todo te está diciendo no depende de cuánto empujes. Deja de empujar, soltá y aceptá la situación, que esto en más o menos 15 días se va a revertir. Y me fui de esa lectura y efectivamente a los 15 días todo como que se liberó, se abrieron las compuertas y todo empezó a mejorar, y yo me quedé muy asombrado de cómo puede ser que este hombre pueda saber cuándo a mí me iba a empezar a ir bien de vuelta. mm, Y me quedé, ahí es como que levanté la mirada y fue un golpe de humildad, porque fue como que algo me dijo, no depende todo de vos. Vos podés hacer mucha fuerza, podés salir a caminar, golpear puerta por puerta, hablar con 300 personas, que si no es el momento, no te va a llegar. Y eso para mí fue empoderador, porque darme cuenta de que había una fuerza muy superior y mucho más grande que yo, en la cual estoy inmerso y de la cual también dependen ciertos tiempos, para mí fue revelador. mm, sí, sin duda. Sí. Así que esa fue mi llegada. Creo que tenía una segunda parte de la pregunta, ¿no? Era cómo llegué a la astrología Ujú. y algo más me habías dicho, ¿no? Eh, Y no, pero también creo que se responde, ¿no? Porque recuerdas algún libro, persona o situación vital, y creo que es esta persona, ¿no? Como yo creo que esta persona cumpliría como esta piedra angular, esa apertura a la experiencia, ¿no? Oye, y bueno, sí, durante tus primeros años como estudiante y ya empezando como a acercarte a este camino,
¿qué líneas salieron un poco a la luz, ¿no? Porque de repente uno ya como que empieza con esta astrología y de repente empieza este boom, ¿no? Igual como de distintas líneas, de distintos astrólogos, ¿no? Sí, mira, te respondo lo del libro porque también el primer libro que llegó a mis manos de astrología eh, fue Saturno de Liz Green. Ah, mira. Y como, sí, y como me lo dio mi profesor, y como a mí nunca me gustó mucho estudiar, de hecho, al día de hoy me compro a veces libros y leo las partes que me interesan y cuando me Mm, aburre los dejo. Me cuesta mucho leer, me cuesta mucho estudiar, soy muy práctico, siempre quiero llevar a la práctica rápidamente todo lo que aprendo. Y él siempre me insistía, estudiar, estudiar, estudiar. Y me dio ese libro que para mí fue como, este, era un poco un plomo, era Saturno, era estudiar a Saturno, ¿no? mm, Y lo que te cuesta y el esfuerzo. Y el segundo libro que me marcó y que de hecho le da nombre a mi escuela es Quirón, de Alejandro Lodi, que es un astrólogo argentino. ya. Este, y bueno, es precioso y me permitió, por un lado, tomar contacto con mi propia herida y por otro lado, bueno, entender algunas otras dinámicas. Y en relación a esto de las líneas, creo que el primer momento de cuestionamiento sobre esto que me preguntás fue cuando conversé con mi profesor el tema del libre albedrío. Y entonces le Ya. dije, pero no entiendo, le dije un día, ¿hay o no hay un libre albedrío? Y él me dijo, me recordó una frase de Borges que decía, cuando yo juego el ajedrez, yo muevo la ficha, pero a la vez hay una mano que me mueve a mí a mover esa ficha. Y a su vez hay otra mano que mueve a esa mano que me mueve a mí a mover esa ficha. Entonces, es como que hay un libre albedrío, esta es mi razonamiento, ¿no? Que está inmerso dentro de un conjunto irrastreable de causas y efectos que hacen que yo tenga el deseo que tengo. Y ahí un poco se abren esos caminos de la astrología predictiva en sí misma, ¿no? Donde he llegado a escuchar en grupos de astrólogos, pero con total certeza de que el destino está escrito y el Mm. futuro está escrito, e incluso conozco a fulanito de tal que puede decirte el día y la hora de tu muerte con tu carta natal. Llegué a escuchar eso. Y por otro lado, la teoría más evolutiva, psicológica, que por ahí un poco la toma la New Age, aunque no es de su autoría, ¿no? No es que lo evolutivo sea New Age, pero sí hay una visión un poco más moderna de que somos creadores de nuestra realidad. Sí, de hecho, bueno, salió en una entrevista anterior, pero lo dices muy bien, ¿no? Es como que de alguna forma la astrología psicológica, gestada por psicólogos, digamos, sin querer queriendo en los 80 90 pasa a como el horóscopo a estar muy mezclado con el tarot y finalmente todo se menjunje, ¿no? Como entra con la New Age y con esto de que la manifestación y la co-creación, ¿no? Y también se incorpora en esto de alguna forma, entonces también es una parte interesante y yo creo que ese es justamente el eje, justamente el punto, lo tocaste muy bien, como... Y que es una pregunta también que estaba más adelante, que es, entonces el libre albedrío, ¿cuánto marca, no? Y en la abuela nosotros abordamos este como porcentaje, que yo también comentaba que en este porcentaje falta como la cualidad traumática que te impide tú abrirte a la experiencia también, ¿no? Porque mucha Venus se te puede presentar, pero si hay un trauma con eso, eh, ¿qué ocurre, ¿no? Entonces, es bien interesante esa apertura, pero claro, ¿no? Como que siento que fue muy, como, o el primer paso fue bien evolutivo, ¿no? Con Lodi, ¿no? Como Liz Green, que es como la eminencia
de Elizar allá en Estados Unidos porque allá está como la oficial primera como universidad de astrología, entonces es como bien importante el rol de Dick Green en todo esto. Y Saturno, no cualquier cosa, no cualquier cosa. Oye, bueno, entonces también esto es interesante dentro de lo que tú mencionas, porque ¿dónde tú crees que se produce el verdadero quiebre en el momento de la terapéutica? Como también en estos paradigmas, ¿no? Porque cada paradigma como que propone un punto de vista un poquito distinto. Entonces, ¿lo ubicamos este quiebre en el modo de interpretar los símbolos o en la postura frente al destino, digamos, con esto del libre albedrío que mencionas, o en el tipo de impacto que se busca generar en el consultante? Qué buena pregunta, eh, es profunda y aparte toca tres puntos. Mm, En el modo de abordar el libre albedrío, en el modo de interpretar los símbolos o en el modo o en lo que se espera en la consulta con el consultante. Y yo creo que están las tres perfectamente entrelazadas mm, y que una influye en la otra. Esta primera pregunta primordial sobre el libre albedrío, que puede resultar sí, psicológica, sí, pero filosófica, ¿no? Porque podemos entrar en unos circuitos donde sí existe, pero a la vez depende de otras cosas, entonces hasta claro. qué punto hay un libre albedrío y no lo hay. Y Entonces podemos ahí entrar. del principio de los tiempos también, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que primero está esta mirada sobre el libre albedrío. Es algo que quizás sea incomprobable y que quede muy, muy íntimamente relacionado a lo que cada cual sienta. ¿Cuánto sentís que tenés un libre albedrío y que los demás, por ende, también lo tienen? ¿O cuánto no lo sentís? No es comprobable, no podemos comprobar científicamente si existe o no existe el libre albedrío. Yo tengo el libre albedrío de elegir, por ejemplo, relocarme, irme a cumplir años a otro lado. Mm, Pero ¿cómo sé cómo hubiera sido mi vida si me quedaba donde estaba? No mm. lo puedo saber. Entonces, en cierto punto, tampoco puedo saber si estaba escrito o no que yo me iba a ir a cumplir años a otro lado. Y ahí entramos en esas dialécticas que por ahí no tienen fin. Pero si yo creo en el libre albedrío, ya mi modo de interpretar los símbolos, que es la segunda parte de tu pregunta, cambia. Mm, ¿Cómo cambia? Antiguamente llamaban a Saturno el maléfico mayor. Pero sin embargo, también sabemos que Saturno es el profesional, es la energía de concreción. Saturno aprieta, restringe, estructura y concreta. Por lo tanto, es un gran manifestador. Saturno es de la energía sin forma, y por ahí por momentos me pongo un poco esotérico, pero lo bajamos a tierra, de la energía sin forma es a través de la concentración del observador, algo que describe muy bien la física cuántica, que colapsa esa energía en una partícula. mm, Ese colapso de energía potencial en partícula es la materialización que hace Saturno, es enfoque, es restringir un movimiento mm, externo o disperso en un enfoque, es por ejemplo, la austeridad como método de concreción de otra cosa. Me restrinjo del movimiento y del habla en pos de la meditación y el enfoque y la concentración en el espíritu o en la presencia. Me restrinjo del alimento para conseguir un estado fisiológico o de concentración en mi organismo. Me restrinjo del gasto para producir un ahorro. Entonces, hay siempre un mm. beneficio. Por lo tanto, siempre, como lo vemos en el retorno de Saturno, hay un beneficio. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hoy, siglo XXI, seguir llamando maléfico con una mirada tan acotada de la realidad y tan atea, o no sé si es atea la palabra que mejor es como tan eh, incrédula, ¿no? Como tan falta de fe de que hay algo que es malo y algo que es bueno.
Entonces a lo malo hay que huirle y de lo bueno hay que acercarse. Entonces, si yo entiendo ese libre albedrío, yo puedo ver a Saturno como posibilidad, o como malo o como un maestro. O sea, Mm, si lo miro como un maestro, es el maestro que me dice, ahora no podés salir, pero es por tu bien. Los jugadores de fútbol, antes de jugar un partido, están concentrados. mm, Le llaman la concentración, ¿no? Están en la concentración previa al partido, no pueden tomar alcohol, no pueden tener relaciones sexuales, no pueden tener contacto con el exterior, están claro. restringidos, están en un estado saturnino. ¿Por qué? Porque son profesionales, Mm, palabra que también nos remite al mismo símbolo. claro. Entonces, claro que cambia mi relación con el libre albedrío, mi manera de interpretar los símbolos y por lo tanto, cómo yo me acerco a una consulta. Si yo le voy a decir al consultante lo que le va a pasar, porque no creo en el libre albedrío y creo que está escrito en su carta natal, o si en cambio le voy a abrir los símbolos, dejando que la persona interponga su libre albedrío en la posibilidad que va a colapsar ese símbolo abstracto en su vida personal. Mm, claro. Mm. Esa sería como la primera respuesta, Sí. porque podemos seguir. Sí, no, sí, que una apertura, porque sí, sin duda es interesante, ¿no? Como cuando comprendemos un símbolo en la experiencia de un otro o simplemente interpretamos que esto es algo totalmente tajante y que se va a manifestar así, siendo que, y conversado con otras personas, ¿no? Como que la última palabra está en cómo permites que te afecte. Entonces, es súper interesante cómo en un diálogo con un otro y en este oficio es como que alguien podría como quebrar ese último espacio, ¿no? O si vale la pena quebrarlo también, es que es interesante, como porque hay una naturaleza también, es como cuando llega un consultante y te dice como, no, es que a mí lo que me está pasando es que Ceres está en cuadratura Quirón y entonces, y uno como que entiende otras cosas con ese, como con la experiencia, ¿no? Es como, y ahí uno simboliza cosas también, entonces es interesante ese momento y cómo, en qué momento entra la terapéutica, ¿no? Como si y eso también supongo que divide la conversación, ¿no? Es como la terapéutica ocurre cuando la persona logra ver que el astrólogo realmente con su capacidad de interpretación y quizás predicción sabe lo que me está pasando y eso me permite ser visto y sentir que pues, me pueden ayudar, ¿no? Como lo cual igual toma una especie de poder también, por eso también es tan delicado. Y por otra parte es o quizás también es la experiencia del símbolo de cuando la persona dice como es que me está pasando esto y la asociación a la interpretación de símbolos le permite sentir que está todo en orden y que esto es un espacio evolutivo que se queda en eso, ¿no? Como siempre es un paso evolutivo. Sí, finalmente es como todo está para un seguir evolucionando, depende de la visión, quizás la conciencia o la vibración, como otros toman. Y así, es interesante, es como la terapéutica. Me, me viene un ejemplo de uno de los usos más antiguos de la astrología que está relacionado a la agricultura, que se utilizaban allá en la Mesopotamia, en la zona de Egipto, entre otras cosas, para adelantarse a años de buena cosecha, años de hambruna, para prever cómo podría llegar a ser el resultado de una guerra, de un enfrentamiento. Y digo, si no existiera el libre albedrío, ¿qué sentido tendría saber cómo va a ser la cosecha del año próximo? Mm, ¿No? Si no pudieran haber los reyes, las reinas, utilizado la información del astrólogo que tenían a su lado dentro de su
corte de asesores para tomar decisiones, para ejercer su libre albedrío, ¿qué sentido tendría tener a uno que te dice lo que va a pasar si igual no puedo hacer nada? ¿Para evitarlo o para utilizarlo o para tomar ventaja de ello? Entonces yo creo que en la misma historia de la astrología encontramos pistas de la respuesta sobre la relación entre los símbolos y el orden cósmico, podemos decir, con el Ujú. libre albedrío. Ahora, Sí. también es importante, otros que hablan mucho del libre albedrío son los judíos en la Kabbalah, toda la parte más esotérica del judaísmo y toda la parte alquímica, ¿no? De la Kabbalah, que toma mucho la astrología. En el árbol de la vida lo podemos ver, y las Ujú. sefirot, que están asociadas a planetas. Y ellos dicen, escuché a un rabino hablar de esto, decía, es cierto que nosotros podemos manejar las energías astrológicas. Lo que no es cierto es que cualquiera las puede manejar. Tiene, y acá lo asocio con un término que siempre lo trae Tito Maciá, que habla del índice de destino, y Ujú. que decía también en palabras de él, la astrología no funciona para cualquiera, dice. Mm. Personas con un alto índice de destino tienen más capacidad de utilizar su carta natal o astral. Tienen mayor injerencia como más libre albedrío. Hay Mm. personas que tienen más libre albedrío que otras. Y yo lo asocio evolutiva o psicológicamente a que hay personas más empoderadas. Cuanto más empoderada una persona, más capacidad de decisión y de gestión tiene sobre las influencias astrológicas. Porque de repente una influencia astrológica te puede poner a vos iracundo. ¿Quiere Mm. decir esto que vos vas a ir por la vida peleándote con tu pareja, con tu jefe, con tus compañeros? ¿O quiere decir que va a requerir de vos un movimiento de gestión interna para evitar que eso se traduzca en conflicto? Mm. Una persona desempoderada, que es, hoy me peleé con todo el mundo porque hoy estoy con los patitos volados. No, entonces sos víctima de tus emociones, sos una marioneta de lo que te sucede. Pero si en cambio vos decís, me percibo una persona empoderada, me imagino, puede decir, hoy me siento más irritable, quizá voy a reflexionar esta respuesta, quizá hoy no voy a tener esta conversación, quizá hoy voy a salir a correr para agotar un poco esta energía de Aries y entonces que me quede menos energía disponible para el combate. Mm. La puedo usar de otras maneras. Y son estos cabalistas los que dicen, requiere un alto grado de maestría poder gestionar las energías astrológicas. Tampoco es cuestión de salir a decir, no, yo tengo libre albedrío, así que yo voy a torcer mi destino a mi voluntad. No es tan fácil. No, sí, lo entiendo, lo entiendo. Es como que por una parte interpreto lo que dices como The Weatherman, ¿no? Como el hombre del clima. Como que sí, por Ujú. mucho que queráis ser constructor mañana, o sea, constructor de tu realidad, mañana llueve y mañana es invierno. Y la astrología, como dices tú, nace desde la agricultura y amo esa parte de la historia. Entonces, claro, como que constituye un axioma de la comunicación, que finalmente es cada 9 meses se repite una estación. Cada 9 meses algo va a ocurrir. Y cada 9 meses hay un planeta que se pone distinto y que hace 9 o no sé cuántos años estuvo acá y estuvo allá. Y cada vez que se coloca aquí, resulta que acá, porque esto nace a través del sedentarismo. Cuando éramos nómades era otro la experimentación, ¿no? Y aquí cuando ya Ujú. nos quedamos en un rollo más sedentario, entonces además es como no da lo mismo nacer en invierno que en verano, entonces eres cardinal mutable, entonces
todo es un sistema de estudio como muy de la agricultura, es como donde se planta la semilla, claro, hay gente que puede incluso quiere controlar cuándo o qué signo quiere ser su hijo, entonces interesante, es como... eh, y por otra parte está esto de que, qué interesante cómo lo tocaste, fue como que el autoconocimiento te libera, como que no te libera el saber que tú eres el omnipoderoso Dios, digamos, constructor, sino que te libera el saber que hay una naturaleza que te constituye, que por algo no naciste en esta estación o en la otra, o que eres fuego y no agua y así, y que eso te entrega una pista para acceder a cómo nos afectan las cosas, ¿no? Y ahí pienso en tu camino zen, y pienso en esto de que en Latinoamérica cuando dicen, no, tiene carácter, es como alguien que pierde el control y que ¡pua! Y explota y no, tiene carácter, entonces no, con él mejor no te metas porque tiene carácter. En cambio, en Oriente, ¿no? Hablar de carácter es esta fina capacidad de experimentar, transmutar y ser, ¿cómo decirlo? Como no impactado por esto, ¿no? Como simplemente seguir en tu temple. Entonces, es bien interesante porque seguimos estando en una dualidad también en esto, y es justamente lo que me interesaba hacer en este diálogo, ¿no? Es como cómo distintas filosofías te permiten también abordar la astrología. Y nada, es interesante, es interesante. Fíjate que una de las películas que gira en torno a la temática Zen, una de las más conocidas es Primavera, Otoño, Invierno, Verano y otra vez, no, perdón, Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Sí, sí. Eh, y que justamente habla de esto, ¿no? Ahí relaciona mucho el Zen y la filosofía Zen de aceptar los ciclos y aceptar el orden natural. En el Zen hay una palabra, hay una frase que se usa mucho que es seguir el orden cósmico. Se Ah, habla mucho de seguir el orden cósmico. ¿Qué es seguir el orden cósmico? Es entender que estoy inmerso en un mar de causas y efectos de la cual no puedo escapar y en la cual yo también interacciono. Y cuanto más ecuánime, que esta característica de la que vos hablás, esta fortaleza de carácter que hace que yo me mantenga en eje, más allá de la variación de las circunstancias externas variables. ujú, Porque la manifestación ilusoria, el maya, como se le dice también en el claro. hinduismo, o shiki, para el zen shiki, el fenómeno, eh, es justamente, por qué el hinduismo dice maya, la ilusión, que la vida es una ilusión? El budismo No, dice shiki, es un fenómeno. ¿Por qué? claro. ¿Cómo lo explica la ciencia? ¿Cómo lo explica la física cuántica? Dice, esta realidad que vemos, material, no es otra cosa que conciencia manifestada. Por lo tanto, lo que yo creo que es sólido es en realidad el colapso de una posibilidad entre un millón de posibilidades. La antimateria es en lo que en mayor medida está compuesto la existencia. Es algo que no podemos ver, ni medir, ni tocar, que es el estado previo a la materia y a la manifestación. Mm, Entonces, este mundo que parece tan infinito y tan vasto, con tantas galaxias y tantas, es en realidad el 1%. mm, Entonces, nuestra verdadera naturaleza, dice el budismo, es Buda. Y Buda es el no nacido. Buda es el estado búdico, es el estado que experimentamos durante la meditación de la no forma, claro, del sí. no Sí, fenómeno, sí, sí, de la no dualidad. es muy interesante como
Es que aquí entramos a un territorio de la construcción de la astrología, finalmente, que era una pregunta que venía más arriba, pero es interesante porque, claro, por una parte tenemos como lo que tú dices en otras filosofías, porque ya esto es perenne, ¿no? O sea, todas las religiones hablan de lo mismo a su forma. Entonces, claro, los gnósticos proponen lo no manifestado, como lo no manifestado, que es como a lo que nosotros le rezamos para que el sol lo manifieste en la tierra bajo y como bajo. Y ahí tenéis como la estrella, después los planetas, o al revés, como queramos ponerle. Y está esta jerarquía que proponen los griegos y que proponen distintas cosas de cómo se va construyendo la realidad y el anima mundi, como esta alma del planeta que se va desarrollando y, y cómo los planetas finalmente se vuelven como en los engranajes que nos dan pistas de qué va a ocurrir nomás. Y es interesante porque los monjes antes canalizaron y bajaron esta información y hoy día está como tan impuesto en un espacio tan matemático y como tan también separado de esa como práctica tan espiritual que antes era como utilizar la energía a nuestro favor, incrustarla en un talismán, ver la influencia en una planta o en más de una planta para construir un remedio, para contra afectar la influencia planetaria a través de lo biológico y así sucesivamente. Es como es súper interesante. Y es interesante porque en lo evolutivo se queda también en un plano como un poco mental, que sin duda potencia y ayuda a esta idea como del yo que construyo y manifiesto, ¿no? Pero ¿dónde ocurre el quiebre? ¿No? Es interesante porque, claro, con la astrología tradicional tú decís como, está esta influencia entonces afectando, entonces voy a entregarle el mantra de Saturno y a la vez voy a entregar estas plantas de Saturno y este remedio y te voy a recomendar una alimentación que va a ayudar a... Entonces hay como interesante, porque ahí ocurre otro quiebre también, ¿no? Es como te voy a dar esta gema, porque esta gema, nosotros que estamos en la huila, ¿no? Sabemos que existe la gemastrología. Entonces, es interesante porque utilizar entonces lo tradicional que es tan serio, finalmente realmente nos cuarta con nuestro libre albedrío. ¿O es a través de conocer lo que me limita, lo que me permite traspasar y romper la barrera que me limita y ahí sentir que mi libre albedrío sí me conecta con el poder del yo, ¿no? Como el poder del hacer. Sí, yo creo que no son visiones contrarias, Mm, son complementarias. Eh, Hay una tendencia dual de la conciencia dual, mm, hay muchas conciencias todavía del siglo XX, ¿no? La conciencia del siglo XX es una conciencia capricorniana, materialista, ¿no? De ver para creer, las mm, cosas se ganan con sangre, sudor y lágrimas, eh, o es blanco o es negro, si estás en el medio sos un tibio, ¿no? La extrema polarización y ese tipo de conciencias puede entender que no es tan mal, ¿no? Es lo que nos antecede, es como en el orden cronológico natural, evolutivo. Entonces es mm, lo que nos trajo hasta aquí, ¿no? No podemos renegar de la rama del árbol de la cual venimos. Sin embargo, tampoco nos podemos quedar en la rama porque no, los frutos están en los extremos de las ramas, ¿no? No están en el tronco. mm. Claro. Entonces, no son contrarias, son continuidad, son, digamos, hay una parte formal, como vos decís, seria, eh, racional, exacta, pero esa es solo una parte, es como una parte, es la parte racional de nuestro cerebro y la otra parte intuitiva que, como bien decís, hay conocimientos que fueron canalizados, no hay otra manera de que pudieran llegar a un entendimiento a través de cuentas matemáticas, no existe la posibilidad de que hayan canalizado un sistema tan perfecto de que Aries rige la cabeza y Piscis los pies, si no hubiera habido una comprensión que trasciende
lo mercurial, Mm. los ceros y unos. Entonces, para mí, la visión evolutiva se apoya sobre la visión tradicional de la astrología, de que hay una comprensión de un mundo material y de causas y efectos y de ciclos y números y es exacto. ¿Sí? Igual Saturno tarda. pienso en un tema súper interesante que yo encuentro que lo he escuchado de muchos astrólogos de distintas líneas y todos tienen un comentario distinto. No sé si has pillado tú con los grados sabianos. Sí, pero vos sabés que ese es el tipo de cosas, eso, las estrellas bebenias, hay un montón de cosas de la astrología que para mí corresponden a eso que yo lo aprendí en la Huila, ¿sí? Ujú. Y que te digo así, sin pelos en la lengua, así como lo aprendí y lo rendí, lo olvidé. Ya, no, no, ¿Por sin qué lo duda, olvidé? pero ¿por qué Pero, piensan los pero grados? Mm. ¿por qué Pienso te en los digo grados esto? sabianos solamente por este factor Sí. de que se dice que fue como un grupo de mujeres que canalizaron cada grado y que cada grado entregó una imagen. Entonces, y es súper cuático porque como que hoy día hay gente que dice como, eso es, una vez yo escuché a un astrólogo decirme, no, eso fue gente que se tomó un LSD y trajo esta idea así. Y otros que realmente es como, no, si fueron canalizaciones y ponen interpretaciones de los grados sabianos. Entonces, por eso lo comentaba, pero igual es interesante como tú lo dices. No, ¿Mm? pero entiendo y yo creo que toda la astrología en algún punto fue canalizada. Mm, Creo mm, que hay en la astrología, y sobre todo en las altas esferas, como mm, jugamos, ¿no? Y participamos como en universidades claro. hay como un nivel, hay una búsqueda a veces de un tecnicismo muy meticuloso y específico donde a veces se le da como muchísima importancia a cosas que en definitiva para mí terminan yendo tan en lo mental y lo específico que Mm, terminan desconectándose de lo real, de lo concreto y del uso concreto. A mí a veces mis estudiantes me preguntan cosas como esto, ¿no? Como, porque resulta que hay, no sé, hay no sé cuántos partes arábigos y no sé cuántos. Yo les digo, chicas, ustedes escuchan eh, muchos astrólogos, aparte de escucharme a mí, escuchan muchos astrólogos, ¿no? A una le gusta Pablo Flores, a otra le gusta, no sé, Tito Maciá, a otra. ¿Escucharon alguna vez en algún análisis usar de forma concreta, específica, útil, alguno de estos criterios tan complejos, tan avanzados de la mm, astrología? ¿O mm, siempre terminamos hablando de la luna, el sol, los planetas, los aspectos, las casas y el globo terrestre y los eclipses? Y claro. punto. Y para mí, y ahí yo creo que me ayuda mi Quirón en Géminis, que yo tengo un problema de memoria. Me cuesta mucho memorizar números, conceptos, y además tengo Urano en Sagitario. Esto es generacional, ¿no? Pero entonces esto me lleva a cuestionar un montón de conocimiento y entonces siempre digo lo mismo, y se lo he dicho a personas, se lo he dicho, por ejemplo, a masones, ¿no? Hablando con gente que maneja mucho conocimiento y que me dicen, no, porque si no sabes esto y sabes lo otro. Yo le digo, mira, a mí más que saber, me gusta aplicar, ¿no? Yo aprendí de un astrólogo que nos enseñó lo básico de la astrología. Para que te hagas una idea, de Lilith decía, es un punto de dolor. Nada más. Cuando hay tanto para decir de Lilith, ¿no? Tanta mitología, tanta historia, tanto. De La, Quirón lo que son yo, las heridas. lo que yo denomino la ¿No? interdimensionalidad también, ¿no? A ver cómo es, cómo es. Como que
cuando nosotros pensamos en un planeta, tenemos esta interdimensionalidad, como que en mundana representa la guerra, en tránsitos puede representar un conflicto, una afectación a un músculo, en tradicional puede ser una discusión, una pelea, en psicológica puede ser un proceso de rabia o de remotivación, ¿no? Es como que es multidimensional. Claro. Solamente a... Es como lo que ocurre con Quirón de repente, ¿no? Es como la herida. Y no es que haya un tránsito de Quirón, no, es que toca la herida. No, es que va a abrir la herida. Entonces, yo te aseguro que puedo ver heridas con cada planeta en cada posición, en cada aspecto también, te lo juro, así, pero eso de como... Y pasa, ¿no? En esta superficialidad de repente de... O de la sobresimplificación quizá de repente también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso es algo, las dos cosas, tanto para un lado como para el otro, es algo que yo siempre lo trabajo eso. La sobresimplificación que vemos en las redes de a Tauro le gusta comer. Entonces, esta semana, esta luna, a los de Tauro les va a ir bárbaro y a los de Géminis no, no tanto. O la sobrecomplejización de la astrología. Y ahí es cuando escucho colegas que digo, ¿cuánto que sabe esta persona, ¿no? Pero ¿cuánto sirve realmente Mm, esto que sabe? Que me digas, no, porque mirá, y hay un aspecto de sesquicuadratura que está, porque y entonces toca la galaxia y la estrella, porque Regulus está en una sesquicuadratura con el... qué me decís? O sea, a ver, bajame a información útil. Si yo te tengo que pasar un buen dato de algo para que vos uses en tu vida cotidiana, ¿qué me dijiste? Además de que sabes un montón de cosas complejas que no sabe la mayoría de los astrólogos que están en la vuelta, ¿no? mm. Eh, entonces, es- yo creo que en ese sentido es tan peligrosa la sobresimplificación como la sobrecomplejización. No, Y perfecto, perfecto. hay, hay, hay dos males en este sentido. El mal de aquellas personas que creen que la astrología es Aries es impulsivo y Tauro esto, y la luna en Aries reacciona fuerte y la luna en Géminis habla mucho, como también el otro extremo, de que nunca puedo terminar de sacar ninguna conclusión, y esto a mí me... Yo conocí una astróloga, tengo una astróloga, tenemos una cierta amistad, con la que siempre tenemos debates, casi discusiones, ¿no? ¿Ya? Porque ella me dice, no, porque, y no viste, porque, esperá, porque tenés que ver, porque aparte en sideral, no, y no ves que acá hay un sextil, y este sextil con la luna, porque la luna y aparte está en reciprocidad, está en recepción mutua con tal y el sol, porque, no, y está en el grado tal, y el grado tal corresponde a la estrella fija, porque, y nunca, y yo siempre la escucho así, ¿no? Como que la escucho, y yo muy taurino en algún momento le digo, bueno, Claro. y ¿y qué quiere decir? Y no, que viste esa cuadratura lo que es. Y no, no, vos decime lo que es. Entonces, ahí es donde yo digo, es, ¿para qué nos vamos a ir tan lejos, Mm, eh, ¿no? ¿A buscar qué? Ahí yo creo que los que se van tan lejos son los que no creen en el libre albedrío en un punto, ¿no? Como esa visión de querer buscar al milímetro. El otro día, por ejemplo, en una clase con mis estudiantes de astrología mundial, y estábamos viendo la carta del cero de Aries, y entonces empezamos a ver el cero de Aries para Uruguay, el cero de Aries para Irán, el cero de ujú. Aries para Estados Unidos, el cero de Aries para Tokio, y entonces me decían, pero ¿y esto entonces puede pasar tal cosa? Y yo les decía, y habría que ver la carta del presidente, porque es la persona que va a estar a cargo. Pero también hay que ver la carta del otro presidente, claro. Y además habría que ver la revolución solar del presidente y los tránsitos. Y también habría que ver la carta del país. Ah, aparte de la carta del año mundial para tal país, habría que ver la carta del país, por supuesto, y habría que ver la revolución solar del país. Y los Y ciclos. además, habría que hacer la sinastría de la carta del presidente con la carta del país y la revolución solar. Y cuando les empecé a decir, se quedaron así y le digo,
y ese análisis no termina nunca. Es infinito. Si en Mm. algún momento vos no agarrás y decís, bueno, con todo lo que vi hasta acá, yo intuyo que puede pasar esto. Si en algún momento no dejás de analizar y empezás a sentir, te perdiste en la mente. Te Yo fuiste. siento que esto es como un poco la conclusión, pero de todo lo que hemos hablado, siento que la propuesta implícita que tú haces es el camino del medio, es el camino Sí. del negociar un espacio con el otro, sabiendo que cada uno tiene esa fortaleza y que la debilidad la suple la otra. Finalmente como como que te escucho y lo voy sintiendo muy así, ¿no? Es bien interesante. E incorporaría algo que decían nuestras colegas y compañeras de la abuela también anteriormente, que es que, claro, finalmente es el astrólogo perdido en sus técnicas, intentando que sus técnicas funcionen en vez de ver a la persona que concurre por algo en particular, porque necesita comprender su Venus, porque necesita solventar ciertas creencias, porque otro astrólogo les comentó estas cosas de su carta y quiere conocer tu punto de vista, ya sea porque es más tradicional, ya sea porque es más evolutivo, y así, ¿no? Es Ujú. súper interesante, sí. Voy a ir con otra pregunta. Dale. Qué interesante porque siento que muchas cosas fueron como tocadas de alguna forma. Entonces, eh, esta está buena. Entonces, finalmente hoy día, ¿en qué línea te colocarías tú? Cuál sería como ese? Porque, claro, nosotros tenemos este estudio dentro de una universidad neoclásica, digamos, porque dentro de lo tradicional creó técnicas a partir de lo tradicional que hoy día son como muy modernas para los tradicionales y muy extraña para los modernos también, como los armogramas, ¿no? Y otras cosas. Entonces, los partearábicos, incluyendo Urano, digamos. Entonces, es bien peculiar. Entonces, ¿en qué línea hoy día sientes que encajas o no encajas, ¿no? Qué buena pregunta. Muchas veces cuando hablo con otros astrólogos y te dicen, ¿qué tipo de astrología practicás? Eh, yo siempre, que es incluso lo que tengo en mi perfil, dice astrología práctica para la vida cotidiana. Bien. Yo creo que eh, muy Urano en Sagitario, no me siento enmarcado en ningún rótulo. No me identifico completamente ni con la clásica, tradicional, ni con la evolutiva, ni con la predictiva. Durante muchos años, es más, estaba como enemistado con la predictiva, porque justamente me parecía que era robarle el libre albedrío a Mm, los consultantes. Y otro día trabajando internamente, decía, ¿qué es lo que la gente necesita? ¿Qué es lo que la gente? Y la gente todo el tiempo me pedía saber qué es lo que le iba a pasar. Y yo estaba empecinado en decirle, yo no te voy a decir lo que te va a pasar. Yo te voy a decir las influencias que vas a tener. Y tú, con tu libre albedrío, vas a decidir, consciente o inconscientemente, qué es lo que te va a pasar. Y en un momento me di cuenta que yo estaba como negado a darle esas respuestas que la gente quería que le dé. Y una persona que no cree en su libre albedrío, le va a pasar lo que los planetas digan que le va a pasar, porque no tiene la conciencia, no tiene el índice de destino necesario para decidir. Por lo tanto, va con la corriente. Para responder tu pregunta, y después podemos seguir ampliando, yo siento que combino distintas líneas. No me siento puramente ni psicológico, ni evolutivo, ni tradicional, ni clásico. Yo voy tomando y muy acuarianamente voy combinando
distintas cosas de la astrología clásica, de la astrología evolutiva, psicológica. He llegado a escuchar cosas como, por ejemplo, la relocación cuántica. No sé si escuchaste hablar de ese concepto, Mm, de la mm, relocación cuántica. Gente que dice, bueno, si te querés relocar y no tenés la posibilidad de viajar a otro país a donde te daría una buena carta, podés hacer una meditación y conectar con ese lugar. Y entonces es como que te relocás energéticamente, pero tu cuerpo está en el mismo lugar. Entonces, y es lo que les digo también, yo tengo una clase en la formación en primer año que es Historia de la Astrología, que hago como todo un repaso de toda la historia, y esa clase termina cuando pasamos por Jung y todo esto y llegamos hasta hoy, y dice, la conclusión final es, la historia de la astrología se continúa escribiendo a cada momento. Y todo el tiempo se están inventando técnicas nuevas y se está sintetizando conocimiento nuevo. Y ojo con creer que los eruditos del pasado sabían más que nosotros, porque nosotros hoy tenemos en la mano todo el conocimiento que ellos fueron capaces de sintetizar, y a esto le agradezco a mi Quirón en Géminis que tengo mala memoria, porque ya me doy cuenta que no necesito memorizar datos. Para eso tengo algo mucho más eficiente que yo, aquí, en la palma de la mano, que memoriza todo el conocimiento de toda la biblioteca de Babilonia mm, en mi mano. Y entonces yo me dedico a lo que los seres humanos somos buenos, que somos sintiendo, lo que las máquinas no pueden hacer, mm. y que entonces hoy lo que antes les tomaba un mes analizar, hoy nos toma 5 minutos. Porque Claro. yo puedo levantar una carta así, no tengo que hacer cálculos matemáticos y agarrar un compás y medir los grados y calcular y hacer fórmulas. Hoy lo hace una computadora, entonces mi trabajo es mucho más tengo mucha más capacidad que los No, astrólogos del pasado. y hay Todos, ¿no? certificados de nacimiento, claro, claro. Sí. Imagina, ¿no? Igual, Imagínate. algo te quería preguntar dentro de lo que dijiste vale la pena, es una buena pregunta. ¿Cómo fue para ti el quiebre también, no? Como que igual, porque una cosa es escuchar lo tradicional, una cosa es como, porque yo por lo menos igual pertenezco a una generación que hace 12 años parte con lo evolutivo, también para mí Liz Green, como que todo eso. Yo vengo de una familia que me insertó en la cábala y me insertó con lo tradicional, pero toda mi universidad fue muy psicológica. Entonces, eh, ¿cómo se presentó el quiebre? ¿Cómo fue para ti el quiebre de empezar? No sé, por ejemplo, que nosotros ya, Revolución Solar, Atacir uno ya. Te encontraste con un familiar en tal contexto y es como, sí, ya. Como ocurren esas experiencias en la práctica con Tito, por ejemplo, y en la abuela, ¿no? Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Cuál fue el quiebre? ¿Cómo fue tu quiebre de enfrentarte a las predicciones o a estas como, eh, no sé, por ejemplo, a ti te rectificaron carta natal? Sí. ¿Fue con fallecimiento? Sí, fue con, ahora no recuerdo bien, pero sí, creo que fue con los nacimientos de mis hijos. Claro, generalmente Este, también se utiliza como fallecimiento, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. es interesante cuando uno entra con eso, ¿no? Como que, no sé, uno ya te rectifica en la carta y es como, mira, claro, justo se colocó para el fallecimiento, en mi caso, de mi padre, Plutón en Saturno, y esto tiene que ver con esto, con esto, con esto, entonces, y yo así como, wow, uff, y yo, ¿significa que yo puedo haber intercedido? ¿No? Es que, y fue una experiencia fuerte, ¿no? Porque el rectificar es literalmente eso, analizar situaciones pasadas, que quizás incluso si lo hubiéramos visto antes de que ocurrieran, quizás podríamos incluso pronosticar, ¿no? Entonces,
cómo fue para ti igual esto? Porque te siento que igual venías como de una línea también muy del empoderamiento del yo, ¿no? Como de hasta dónde dejo que me influencien las cosas y de repente se quiebra el paradigma, ¿no? Como que o simplemente se complementa también, ¿no? Como es loco, es loco. Bueno, te voy a contar dos ejemplos brevemente, uno propio y uno de una consultante. Perfecto, Eh, era una pregunta, ¿ya? sí, el de la consultante fue así, una persona que le leo la carta y que le digo, mira, en tal fecha, fíjate que podés tener algún temita de salud relacionado al corazón, ¿sí? Para hacerte la corta. Bueno, me habla del tiempo, me dice, Maxi, tal como me dijiste, tengo un problema en el corazón, me lo detectaron hace poco y me tengo que operar. Me dieron fecha para tal día. ¿Te podés fijar, por favor, cómo está mi carta y cómo están los tránsitos y todo para esa fecha? Y yo me fijo y tenía todos los indicadores de muerte más uno, los tenía todos. ¿Qué situación? Voy y ¿qué le digo? Y ella me dice, decime lo que me tengas que decir, decímelo, que yo estoy lista para... Bueno, le digo, a ver, ¿cómo encaro esto? Entonces traté de encararlo de la manera más espiritual posible. Y entonces le dije, mira, esa fecha es un momento muy transformador para vos. Es un momento donde o tu vida da un vuelco de 180 grados o tu vida termina. Eh, Vos sos una leonina, le dije, que eh, va a dar todo el tiempo, estás dando, dando y estás queriendo hacer y dar y brillar y hacer y estar en todo. Yo te diría que sueltes un poquito, que aprendas a ser una más, que trates de desidentificarte un poco tanto con vos misma. Ah, bueno, no, porque yo quiero saber porque a la semana siguiente de la operación yo voy a dar un taller. Y yo decía, le digo, pero ves que te estoy diciendo que tenés que frenar, Mm, que tu corazón está cansado, tu corazón te está pidiendo que aflojes un poco, que te enfríes un poco, está sobrecargado. mm, Y acá relacionando todo, ¿no? Lo simbólico de lo que significa Leo con lo concreto físico que significa el corazón y la salud. Y ella me dijo, ah, sí, sí, ya sé, pero no, yo no puedo, yo hasta el último día yo lo voy a dar todo. Ok, eso es tu libre albedrío. Llegó el día de la operación y murió. mm, Pero murió sabiendo que estaba un poco en sus manos dejar de ser como venía siendo o seguir siendo como venía siendo hasta el final. Y ella eligió seguir siendo como venía siendo hasta el final. Entonces, ahí digo, ¿hasta qué punto existe ese libre albedrío? Y hasta qué punto ese libre albedrío también es parte de la predicción. Si vos vas a querer o no, torcer o no torcer un destino. Y te pongo otro ejemplo que es propio, que el año pasado yo tenía la posibilidad de relocarme, no yéndome muy lejos, porque tenía el Sol en casa 2 en cuadratura con el regente del ascendente. Nada, cuestión, iba a tener problemas económicos. Pero esos problemas económicos, si yo miro la cuadratura como un momento de corrección, esos problemas económicos me iban a movilizar a crear nuevas cosas dentro de mi emprendimiento para que a para crecer, en definitiva. Esos problemas económicos venían a empujarme por las malas a hacer cosas nuevas, porque lo viejo no estaba funcionando. La cuadratura era con la casa 5 que son mis proyectos y mis creaciones, mis emprendimientos, lo que hago por amor. Entonces, decir, esto económicamente, con lo que estás haciendo, lo que te gusta y con tu pasión, no se están llevando bien. O haces lo que te gusta no te está dando dinero y lo que te da dinero no te está gustando. Cuadratura. mm. Por lo tanto, eso me obligó a buscar alternativas.
efectivamente, yo lo había visto con anticipación, tenía la posibilidad de relocarme, no lo hice porque no quería pasar mi cumpleaños fuera de mi casa, con mi familia. Me quedé. Mm, Me quedé, llegó el momento, llegaron las dificultades. Cuando llegan las dificultades, ¿qué digo? Yo ya sabía esto, no lo puedo, no hice todo lo que pude y no hubo caso, no hubo caso, hubo problemas económicos, pero cuando me di cuenta dije, bueno, esto viene para algo y yo siempre converso con mis estudiantes de mi propia carta y conversamos de las cartas de ellas también. Digo, chicas, esto viene para algo. Hay que entender que no es cuestión de aguantar y soportar el tránsito hasta que pase y después ya pasó. Es ¿para qué? Esto tiene un orden perfecto. ¿Para qué viene el problema económico? Para que yo cree mm, algo nuevo. Esa fue mi lectura. Yo tengo que crear algo nuevo y el motor va a ser el problema económico, porque si yo no tenía problema económico, hubiera seguido haciendo lo mismo que estaba haciendo porque me iba bien, leyendo cartas, dando clases y etcétera. Sin embargo, la dificultad me empujó a crear algo nuevo. mm. Bienvenido. No, y es loco Ahora, si yo porque no... Sí, pensaba, por ejemplo, en la visión católica. Y yo, según yo, como Juan Celaya, desarrollé un argumento de por qué el catolicismo no quería que uno conectara como con la carta o con estas mancias, ¿no? Y uno de estos argumentos era que de repente es más fácil dejar en inconsciencia a una persona para que experimente todo eso y no diga como, ¿por qué tengo que aguantar a Saturno? O yo que una vez tuve a Saturno, Plutón en mi stellium y casi me morí, o según yo casi me morí. Y que yo te revisaba todos los días, ¿cuánto va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Hasta que un momento dije, conecta con esto, simplemente conecta con esto. Y fue conectar con la rabia y fue dejarme poseer por Plutón y por un ego y por una dominancia y fue muy rico, weón. Fue increíble, fue entrar en surfear esto en vez de intentar no ahogarme. Y es interesante eso también, ¿no? Es como, es muy interesante cómo este diálogo siempre sostiene como el camino del medio, si finalmente es, y eso estoy entendiendo de tu posición, finalmente es una posición integrativa que me imagino que debe ser un tinte muy marcado de tu escuela, porque se menciona harto igual, entonces qué bueno. Y, y además, con esta cualidad zen, como de también siempre volver como a lo práctico, a lo simple, a cómo permitir que esto te afecte o no. em, y, y que sin duda finalmente sí existe estas experiencias que de repente uno no puede controlar y que ocurren y que se pueden ver. Pero también siempre nos queda ese potencial, ¿no? Ese potencial interno es bien marcado. Em, ¿tú qué le dirías o qué mensaje dejarías, ponte tú, los nuevos, a las nuevas personas que se van incluyendo en este mundo de la astrología, que pueden ser también tus alumnos, ¿no? O gente que recién autodidacta también, que de repente le cuesta más enfrentarse a estos paradigmas, ¿no? ¿Qué dejarías tú como mensaje? que la astrología es un lenguaje que nos conecta con nuestra dimensión más elevada, porque somos los planetas, Mm, porque no estamos separados. Y entender la relación entre esta parte de nuestro ser, que es como la parte chiquita, es como si fuera la uña de mi cuerpo, pero que la uña está pegada al dedo y el dedo está pegada a la mano y la mano al brazo y el brazo al cuerpo y el cuerpo a la... te conecta con otra dimensión más grande de vos mismo y de mm, vos misma. Y que eso empodera. Saber que mi deseo limitado es una partecita, pero que hay otra parte de mí que es más grande que crea mares y montañas y amaneceres mm, y que no nos quedemos con la parte chiquitita de la astrología que solamente va a confirmar
si mi mal carácter es por mi ascendente o si mis reacciones son lunares o no, sino que nos permite sentirnos parte de un orden mayor y que es un lenguaje que habilita una comprensión espiritual que no es casualidad que en este momento, en este siglo XXI, esté en auge, y acá hago una distinción entre auge y moda, y Mm, el auge tiene que ver con que cada vez resuena más en las personas esta concepción de conciencia de que somos co-creadores de nuestra realidad, de que la materia es energía. Una vez que la ciencia arriba a comprobar lo que la espiritualidad dice hace miles de años, se encuentran dos mundos. mm, Y ahí se produce la fusión de esa dualidad de día-noche, bien-mal, ¿no? mm, Y que entonces la astrología, que se permitan habitar la astrología como un idioma que va mucho más allá de explicar cosas mundanas, cotidianas, sino que realmente nos conecta con una dimensión espiritual. mm. Súper, súper. Y agrego esto, ya que trajiste a la religión, yo creo que la religión está muy buena, creo que está muy bueno creer en algo, sea cual sea tu religión, yo creo un poco en todas, Ujú, y absolutamente en ninguna, pero a mí me encantan. Yo he ido a iglesias católicas, he ido a iglesias, he ido a leer o a estudiar cosas judías, árabes. La verdad es que todo lo que hable de amor y del bien común a mí me resuena bien. súper. Y esto de la negación con las predicciones por parte de la iglesia, quizá tiene que ver con algo que es muy sabio, que es confiar en Dios. Mm, Y es confiar en Dios, en términos menos religiosos lo podríamos eh, traducir como confiar en la vida, mm, o en términos zen, confiar en el orden cósmico. ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Tranquilo, hacé lo mejor posible a cada momento lo que en el Zen se conoce como Mushotoku, sin espíritu de provecho egoísta. Da lo mejor, sin expectativas de lo que vos querés y lo que es mejor Mm, para vos, porque sos consciente de que sos parte de un orden mayor. Y desde esa conciencia despreocupate de lo que pueda pasar. Solo da lo mejor. Siempre la solución o la respuesta va a ser da lo mejor. mm, Y si mañana me muero, hoy doy lo mejor. Y si me muero dentro de 10 años, hoy doy lo mejor. Y si mm, este año me va a ir bien económicamente, doy lo mejor. Y si me va a ir mal, doy lo mejor. sin duda. Siempre es confiar y dar lo mejor al Mm. final. Sí, ¿no? Y muy relacionado a la experiencia que comentaste, igual, como finalmente hay preparaciones para cada momento y sin duda ante la muerte, finalmente también lo mejor es ir de frente, ¿no? Como, sí, sí. Max, un abrazo, gracias por participar y ojalá Muchas tenerte gracias. en alguna otra instancia, ¿no? Ojalá se den más procesos así. Con mucho gusto, Juan. Fue un placer. Gracias por la invitación y quedo a disposición para otros encuentros. Súper.